Bronze Age Mindset. Capítulo 2. Parábola de la prisión de hierro. 31. Si reconoces la patología, la fractura, la vida desnaturalizada por lo que realmente son, pueden enseñarte mucho sobre la vida en estado sano. No hay nada de malo en observar la vida bajo angustia, siempre que no la confundas con la vida en ascenso y libertad. Si pones a un perro de trabajo, como un terrier, incluso a uno tan simpático como un Jack Russell, en un departamento en la ciudad, empezará a intentar cavar a través del piso. Este impulso está en su naturaleza. Buscan desarrollar sus poderes. Y hay pocas cosas más tristes que ver a un animal frustrado de este modo, jugando a ser lo que es, pero reducido a un muñeco, a una actuación inútil. Carl Schmitt dijo, entre comillas, nos han mandado al pasto. Esa es la condición de la vida en el mundo moderno. 32. El mundo moderno no es malo solo por ser moderno, y es mejor que algunas épocas del pasado. Muchas partes del pasado fueron igual de malas o peores que nuestra situación y por las mismas razones. Lo moderno no es nada nuevo. Es el regreso de una sujeción y decadencia muy antigua, con una nueva marca, promovida por nuevos conceptos y justificaciones. Si querés ver nuestro futuro, mirá a Europa tal como existía antes de 1600 a.C. o a gran parte del mundo como era hasta hace poco. La vida comunal de la Casa Larga, con sus jóvenes dominados y quebrados por los viejos y esclerosados, por las matriarcas, por el modo levadura y masa en la vida humana, que aplasta y somete toda aspiración superior. Las, entre comillas, ciudades aztecas, con 20 idiotas durmiendo y comiendo en el suelo, embaucados en masa por sacerdotes sedientos de sangre con ojos muertos. No es diferente si ahora usan los dogmas de la razón y el logos para arrastrarnos a ese mismo tipo de vida. 33. Una historia de la fractura moderna. Se han escrito tantas cosas distintas sobre los males de la modernidad o sobre la crisis de nuestra situación, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Muchos, quizá la mayoría, sienten que algo ha salido terriblemente mal. Incluso aquellos que aman ciertos aspectos de la nueva era, como la tecnología, desvían la mirada de nuestro tiempo banal y en cambio esperan un florecimiento futurista que aún no llega. Yo ya estoy un poco harto de todo eso. No quiero solo repetir más maldiciones contra la modernidad que muchos de ustedes ya conocen. La mayoría de estas son notas al pie o comentarios al prólogo de Nietzsche en Zaratustra, donde describe al último hombre. El último hombre ha sido malinterpretado como si fuera el burgués, aunque Nietzsche dice que es algo mucho peor. Houellebecq, cuyas explicaciones sobre el problema sexual de la modernidad, es decir, sobre el incel, todas estas explicaciones son asombrosas y ciertas, pero incluso él no hace más que seguir a Nietzsche. Si quieres entender el verdadero problema de nuestro tiempo, puedes leer eso entonces, y no me detendré en ello. Solo quiero tratar un caso particular de domesticación, de fractura, de una vida potencialmente elevada que ha sido frustrada para ilustrar el problema moderno. La peculiar, entre comillas, historia de cómo se desarrolla la Queen, el homosexual afeminado moderno, es muy reveladora. El problema del homosexual moderno es esclarecedor porque es el modelo según el cual muchos otros tipos de vida elevada han sido frustrados y deformados en otra cosa. No te dejes engañar por los propagandistas. El homosexual moderno no tiene nada que ver con la, entre comillas, bisexualidad depredadora antigua o con los ritos pederásticos que existían en muchas otras sociedades. Por un lado, las personas como la Queen moderna siempre han existido, pero por otro, ahora hay muchos especímenes que se convierten en esto, que antes no lo habrían hecho. Es un acontecimiento muy lamentable en la vida de un animal. Camille Paglia dice que el homosexual moderno es producto de las presiones de la vida postindustrial. Su modelo para esto es el de un niño muy sensible, abierto a experiencias estéticas de todo tipo,
Quizás el tipo de chico levemente neurótico y artístico que hace un siglo habría experimentado sinestesia. Ese niño se ve rechazado por los juegos bruscos y la masculinidad, entre comillas, ruda de sus hermanos, de su padre y de otros chicos de su edad. El distanciamiento de esta masculinidad ocurre al mismo tiempo que su acercamiento excesivo a la madre, idolatrando lo femenino. Al llegar a la pubertad, la distancia o el temor hacia la masculinidad lo lleva a erotizarla, mientras que se aleja de las mujeres, ya sea por una familiaridad excesiva o por un asombro demasiado grande. En cuanto a esto, Paglia solamente tiene la mitad de la razón. Y la otra mitad de la historia la descubrí gracias a una mente alienígena cuyas enseñanzas han circulado entre algunas de las ranas. Su nombre es Harro MJ, pero creo que ese nombre es falso. Relato aquí algunas de sus ideas según las entendí. Creo que cuenta su propia historia o la de alguien que conoce. Habla de cómo el mundo moderno corrompió su naturaleza mediante restricciones y lo convirtió en un homosexual. Pero pienso que su historia representa a muchos otros que quizás no se volvieron gays, pero que sin embargo han sido desfigurados de alguna otra manera por la misma fuerza. Ahora bien, la reformulación de Freud hecha por Paglia es correcta, pero omite un elemento crucial de la historia. ¿Por qué ese niño se aleja de la masculinidad de sus padres en primer lugar? No es por los juegos bruscos ni por la rudeza de la competencia masculina en sí que se aleja, sino por el carácter completamente falso o artificial de tales demostraciones, al menos en nuestra época. Ese niño percibe lo que sus compañeros no, el carácter condicional y absolutamente dependiente de la vida en nuestra era. No es la masculinidad, ni la competencia por estatus entre hombres, ni la rudeza física lo que lo repele, sino el hecho de que todo ese juego ocurre en un espacio ya conquistado, o mejor dicho, ya poseído. Este aspecto de nuestra época es fundamental de comprender. Cuando hablo de algo como espacio poseído, no debe quedarse como una palabra vacía. Cuando entiendes algo, debes verlo y sentirlo como un paisaje que conoces desde la infancia, cómo recorrer todos sus rincones, las distintas alturas del terreno, los bordes de los arroyos, dónde están los árboles y cómo se siente estar dentro de ellos, cuánto uno tarda en caminar desde aquel grupo de hayas hasta la fábrica abandonada, de modo que el mapa ya está impreso en tu cuerpo. Esa es la única forma de realmente entender algo. Creo que un chico como este es de los tipos que ve a través de la farsa que los señores de la mentira han puesto delante, el juego de sombras para deslumbrar a las masas, y se siente repelido, tal vez no por la umbría, sino por el carácter bufonesco, patético de la masculinidad moderna. El varón derrotado, transformado en peón y bestia castrada para las mujeres y los amos ocultos, es algo terrible de contemplar. Las disputas por estatus, las peleas físicas, las aventuras que los niños están destinados a tener en estado de naturaleza. Todo eso en la naturaleza tiene como fin preparar la vida, una vida de conquista y expansión. Los adolescentes romanos de clase patricia eran enviados ya en misiones al extranjero en nombre del imperio. En cambio, el hombre adulto occidental moderno busca permiso para ver a otros hombres jugar deportes, engullir condimentos a base de aceite vegetal y suplicar por un chocho en un coito simulado, masturbación con un plástico en la verga. Justamente ese tipo de chico nacido para la conquista, para la expansión, un tipo precoz que busca el desarrollo real y la verdadera dominación del espacio a su alrededor, que entiende en su sangre que el juego y la virilidad existen para ese fin. Precisamente ese chico verá sus expectativas sobre la vida aplastadas apenas abre los ojos. Esto puede ocurrir hacia los 6 o 7 años, aunque a veces ocurre antes. Entonces ese chico llega a sentir solo desprecio por aquellos de sus pares que, sin ver la sujeción en la que estamos, continúan en su ilusión y aceptan la fractura que los señores de las sombras comienzan a infligir al espíritu humano desde esa edad de despertar. Para los 9 o 10 años, la, entre comillas, educación ya está casi completa en nuestra época. Ellos se someten al yugo y su masculinidad simulada se convierte en una parodia de la verdadera hombría, que en un estado de ascenso se convierte en la voluntad de dominar verdaderamente el espacio que nos rodea, no en una caricatura para el entretenimiento de las mujeres.
Pero esta dominación no es posible cuando el espacio ya está poseído. Esta intuición del espacio poseído llega muy temprano. Con los ojos abiertos, es como si un espíritu maligno habitara todo. Creo que hay muchos tipos de chicos enérgicos y perceptivos que alcanzan esta etapa, que se sienten repelidos por la autocastración moral y biológica de sus pares convencionales, que perciben las limitaciones asfixiantes del espacio moderno. El resto de esta historia es más particular al chico que como respuesta se convierte en homosexual o en trapito, y Paglia tiene razón en esa parte. La masculinidad es rechazada simplemente por la distancia con otros varones en general, mayormente como un resultado de una hipersensibilidad nativa. Pero luego está la observación añadida, cuando ya en la adolescencia tardía o en algún momento de la juventud, ese chico decide que es, entre comillas, gay, y eso no es más que el acto final de una automalentendida. El drama de su espíritu ha sido reinterpretado en términos sexuales. Se ha convencido de que la sensación de represión y temor que lo acompañó toda su vida se debía a que sus deseos sexuales o su, entre comillas, sexualidad habían sido reprimidos por la sociedad. Olvida cómo se desarrollaron esos deseos sexuales en primer lugar, que esos deseos mismos fueron resultado indirecto y retorcido de la verdad que amaneció en él en silencio, la verdad de la total sujeción y domesticación del espacio en que se encontraba. Al volverse gay, cree que está escapando de esa sensación primordial de limitación y sometimiento que sintió de niño. Ha reinterpretado todo su drama como una historia sentimental de sexualidad reprimida u oprimida por normas sociales y políticas retrógradas. Con eso, se convierte sin saberlo en un peón del mismo poder que cuando era niño había intuido como su enemigo, esa gran y asfixiante sombra de nuestra era que sofoca toda vida superior. El gay es el soldado espiritual del nuevo régimen, cuando en realidad ha nacido para ser su enemigo. Esta es la parte extraña de esta realización, que algunos de los jóvenes más sensibles y perceptivos, quizá imbuidos con la chispa de la inspiración y de un espíritu conquistador y expansivo, terminan convirtiéndose en la vanguardia de aquello mismo que los sofocó y quebró. En una época anterior ni siquiera se habrían vuelto gays. La historia de ese chico es la historia de todos los tipos superiores en nuestra época. No todos los gays vienen de este origen. Existe Jeffrey Dahmer, existen otros. Y por supuesto, no todos los tipos superiores se vuelven gays, sino solo una pequeña minoría. Pero todos los tipos superiores de nuestra era están afligidos por un drama espiritual similar. Lo que sucede después, la sexualización de esta alienación particular en este caso, lo uso solo como ejemplo vívido. Ahora, en todo esto aparece la idea de un espacio o territorio que ya está cerrado o poseído. Y esto plantea la pregunta de quién o qué es esa fuerza. Creo que la respuesta a este problema no es tan simple, pero una característica de esta nueva condición en la era moderna es que los amos están ocultos. Y por eso mismo esta condición de sujeción se siente tan asfixiante, porque se ocultan, y por lo tanto no hay oportunidad para un desafío abierto y viril. Este problema debe entenderse entonces a través del ejemplo de otro tipo, y me refiero al del, entre comillas, espía o, entre comillas, fantasma. Muy vívido e instructivo es el asunto del submundo gay, que ya no existe realmente en nuestra época, pero en los años 50 y un poco antes, cuando el sistema de tiranía global se estaba erigiendo con firmeza, no debería sorprender, después de todo lo dicho, que el submundo gay era el negativo del nuevo orden mundial, su colador y su válvula de escape. El submundo gay era parte del, entre comillas, remanente. El fenómeno de la homosexualidad en el mundo moderno alcanza los problemas políticos y sociales más profundos. Siempre fue el mundo fantasma, el inframundo sobrante que los ingenieros de nuestra era no podían controlar ni explicar al erigir el Leviatán. Ese inframundo incluía mucho más que los gays de ese tiempo, por supuesto. Ese es el punto. Pero los gays formaban una especie de población base que permitía un puente fácil entre ese mundo y el nuestro. Lo hacían mucho más permeable para otros también. Si tenías novia, quizás una novia artística, ella tenía un amigo gay,
y podías ir con ellos al salón de ese semimundo y allí estaría él. Tal vez a 2 contactos sociales de distancia, pero allí estaría. Pero ahora que ese mundo ha desaparecido, ya no tienes una forma sencilla ni siquiera de saber por dónde empezar. Sus fronteras estaban vigiladas, sus puntos de entrada supervisados, pero siempre existió como un espacio de libertad fuera de la domesticación total de la civilización postindustrial. No olvidemos, repito, que el, entre comillas, submundo gay no eran solo los gays, sino precisamente ese mundo penetrado por todo tipo de desviados, pervertidos, prostitutas, proxenetas, empresarios de clubes nocturnos, mafiosos, gángsteres, espías, servicios de inteligencia de todo tipo. Basta con ver la sociedad del Océano Oscuro para entender esto. La sociedad del Océano Oscuro de Japón es la clave para entender toda organización política y social moderna, porque bajo la domesticación y gestión omnipresente de la civilización moderna, bajo su orden superficial, aún permanece ese mundo flotante, el mundo libre como un océano oscuro y quieto en el que se mueven monstruos, incluidos los señores y artífices de esta nueva civilización. Ellos todavía viven en ese mundo, no en el nuestro. Nuestro mundo es la casa de la sujeción, ellos viven en la finca de la libertad y el poder. Lo que sucede es que, con el número relativamente grande de homosexuales que existe, ese mundo era antes mucho más amplio y variado, y sus puntos de entrada eran más permeables. El espacio de la noche que los gays crearon para sí mismos, en el que al menos ese tipo de personas podían sentir que tenían una nueva oportunidad para expandirse y actuar, fue arrasado en los años 80. Primero con el SIDA y luego al mismo tiempo con el movimiento de, entre comillas, derechos gays y orgullo gay, a través del cual salieron a la luz y se convirtieron en los peores y más despiadados agentes del Estado esclavista global. Pero basta de estos. Tenés que entender. Uso esto como un ejemplo ilustrativo y verdadero de lo que sucede a todos los tipos superiores en nuestra época. La gran mayoría no se vuelve gay, pero la situación del gay es el ejemplo más simple y por tanto el más instructivo. Cualquiera que haya nacido con voluntad de conquista y expansión, cualquier espécimen nacido para el coraje y la ampliación de fronteras, se sentiría frustrado hoy en día, despertará a una edad temprana y descubrirá que está en un mundo impregnado por una sombra maligna y asfixiante que busca apagar su espíritu y quebrarlo. ¿Cómo se responde a esto? Eso varía, y las respuestas son diversas. Mirá una camada de cachorros de cualquier especie. Algunos serán curiosos, juguetones, buscarán experimentar, expujar límites, alejarse de la mirada de los padres y de los viejos, conquistar el espacio. Otros serán mucho más dóciles y les faltará curiosidad. Los únicos que sobreviven, entre comillas, enteros a la educación moderna, y ni hablar del régimen de medicación moderna, son precisamente los nacidos dóciles. Y más importante aún, ¿quién puede mirar a los hombres derrotados de hoy y pensar que un chico que tiene dentro de sí la chispa de un espíritu conquistador no sentirá más que asco por su payasesca parodia de masculinidad? Lo que importa acá es a dónde se dirige el espíritu, y si puede sobrevivir al circuito de obstáculos que la vida moderna y la educación moderna imponen a los mejores. La, entre comillas, homosexualidad en nuestra era, en todo caso, no se parece en nada al comportamiento del pasado. Como fenómeno total, representa una de las formas características en las que algunos de los especímenes más inusuales responden a la domesticación y son quebrados por ella. La homosexualidad moderna es una forma de conducta vacía y de estereotipía. 34. Tan triste como es la historia de muchos homosexuales modernos, la historia del transexual moderno es igual en todos los aspectos, pero aún peor. Esto también explica por qué tantos, entre comillas, traps están obsesionados con Hegel. Lo saben en la sangre, pero se malentienden a sí mismos y olvidan quién los quebró. La historia del transexual moderno es la historia de nuestro futuro colectivo. 35. Si la tiranía que ha descendido sobre nuestra era alguna vez llegara a obtener el poder que busca y luego se viera amenazada hasta sentir que corre peligro, las aniquilaciones masivas que serían llevadas a cabo por comisarías homosexuales, transexuales y especialmente lesbianas superarían en escala y crueldad a todo lo que ha ocurrido en la historia conocida. Imagina comisarias lesbianas mulatas con
cara y corte de pelo de un joven Martin Sheen, operando los futuros Berger Belsen, instalaciones que se extenderán por decenas de kilómetros. 36. Barbarie y civilización. Es gracioso cuando los occidentales se inclinan ante China o las antiguas ciudades del cercano Oriente y del Oriente como las fuentes de la civilización, los estándares de la vida urbana. Somos recién llegados, estábamos en taparrabos, con la cara pintada cazando jabalíes en el bosque mientras ellos ya tenían ciudades y escritura. Este planteo es cierto, pero el occidental olvida lo que significa civilización. Menos míope que otros, pero aún míope, piensa que cuando oye que los chinos vivían en ciudades desde hace 5000 años, esas ciudades debían ser como las de su propia historia. Hay ciudades y ciudades. ¿Pero qué era la escritura? La mayoría servía para inventarios o los tipos más tediosos de crónicas nacionales o dinásticas. Listas y más listas. Los pasajes que hacen que los jóvenes se aburran incluso con la Biblia. La parte más antigua de la literatura griega es de la Ilíada, el catálogo de naves. Los héroes y sus séquitos son descritos con mucha floritura y poesía, así que no es tan aburrido, pero apenas se salva por el arte de Homero. Pero casi toda, entre comillas, escritura nacional es así, y la mayoría de la escritura permaneció en ese estado por mucho tiempo. Sí, los chinos siempre vivieron en casas, si eso es todo lo que entendés por civilización, pero su historia está marcada por convulsiones de aniquilación. Basta con mirar su historia. La revolución cultural es la norma, extinción masiva de millones de campesinos sin rostro en nombre de crear una nueva sociedad. No son una colmena, ignoran a los muertos en la calle y miran hacia otro lado. He conocido cuervos que tienen más consideración por uno de los suyos. Todo para uno mismo, todo por utilidad personal, un placer en la crueldad hacia los débiles y hacia los animales. Este es el resultado final de miles de años de, entre comillas, civilización. No te dejes engañar por la supuesta autopercepción histórica de esos pueblos. Han tenido muchos períodos de olvido, cuando borraron y tiraron incluso sus propias crónicas y falsificaron totalmente su historia. Un pequeño ejemplo incluso hoy. Enseñan que Gengis Khan fue un general chino. Esto es cierto también para muchas otras civilizaciones. Incluso en los textos religiosos, dejando de lado el problema de la traducción, el Corán es, como afirmó Schopenhauer, un libro tedioso de estupidez repetitiva y miserable, sin una sola idea nueva. Entre comillas, la forma más pobre de teísmo. Lamentablemente, esto basta para satisfacer las necesidades religiosas de la mayoría. No está claro que la escritura represente un gran avance durante gran parte de la historia. Su valor es cuestionable. Solo bastante tarde aparecen algunas producciones de genio que redimen el arte de escribir. De forma similar, distintas sociedades entienden cosas muy diferentes por ciudad. En Oriente, esto siempre ha significado un montón humeante de humanidad, comederos fétidos y hacinados, multitudes apretadas chapoteando entre excremento y la suciedad de animales, conejos y gallinas enjaulados, huérfanos maltratados, el zumbido incesante de humanos vociferando y escupiendo flema en la calle. Aún se ve esto en las ciudades del lejano Oriente, incluso en Japón, que todos aman por su supuesto orden. Hay una amenaza terrible que frota sobre las calles de Tokio y que lleva a demasiadas personas buenas a los manicomios. El lugar de trabajo es un infierno y el sistema de transporte es caótico y asfixiante. Reduce a todos, una vez más, al cifrado que siempre han sido en la ciudad oriental. Una sombra incluso en su propia casa, donde la mujer encarna todo el terror de las antiguas deidades familiares. El hombre japonés recibe, entre comillas, una mesada de su esposa, quien con frecuencia lo agota físicamente. Le quita el saldo del celular, el dinero para el almuerzo. La mujer gobierna en Vietnam, y el empleado o comerciante sin rostro que se abre paso a zarpazos en el hormiguero de esa sociedad está sometido a su mujer mandona como un esclavo. El matriarcado y el anonimato son los principios de estos montones de biomasa. Nunca los llames colmenas, porque la colmena es noble. La colmena puede ser una obra de belleza y orden. Pero la ciudad en su forma original, es la humanidad reducida a un montón humeante de ratas. En la colmena, la hormiga o la abeja alcanza el desarrollo pleno de su naturaleza innata como obrera, guerrera o reina.
Pero, ¿quién puede decir lo mismo de la mayoría de las ciudades en la historia? ¿Acaso crees que el hombre que estampa papeles, esquivando la ira de un autócrata de uñas largas con escupidera, o el que vende pescado ahumado envuelto en periódicos con guantes sin dedos, o el que ofrece aves con alas recortadas a macacos humanos burlones, es un ejemplo de vida bien desarrollada? Y la posibilidad aún más deprimente de que, para la gran mayoría, esa vida sea la expresión total de su alcance y deseo innato, aún así, debe asumirse que fueron criados selectivamente por sus amos hasta alcanzar esta forma degradada y zombificada. Pero incluso el planificador temeroso, encogido, de rostro ceniciento en Saigón o en Chengdu, en su ascendencia remota, fue como el Black Sheep que aterrorizó a los Han hace apenas 100 años, o como los tibetanos, de cuerpo fuerte y autosuficientes, que los han dominado durante siglos. La existencia para una vida así es el infierno, atrapado no solo en una sociedad miserable de anonimato, sino en un cuerpo criado para esa sociedad. Aún así, debe de haber una chispa que nunca pueden extinguir, que al menos pide que todo esto se detenga. ¿Entendés ahora qué es el budismo? No, mira hacia el norte, a los manchúes y otros pueblos tungueses endurecidos en la taiga y en el Ártico, a los mongoles amantes de la libertad que hasta el día de hoy no disfrutan más que salir a campo abierto sin caminos y que consideran nuestras ciudades horriblemente claustrofóbicas. De hecho, cuando se observa en la historia la vida de los verdaderos nómadas, que están siempre en movimiento y en espacios abiertos, nunca se encuentra en ellos la clase de introspección depresiva y cuestionamiento existencial que sólo aparece entre los pueblos civilizados y sedentarios. El Buda se convirtió en negador del mundo en la ciudad. Mira su conversión que lo llevó a ella. Fue la injusticia, pero sobre todo la inmundicia, la asfixiante repugnancia de la vida urbana, la visión de la vida degradada y en estado de angustia que lo llevó a escapar. Dijo, entre comillas, el hogar es un lugar de suciedad. ¿Y qué fue esa fuga al final sino un intento de restablecer la libertad y la apertura de la estepa, donde el hombre puede volver a ser lo que nació para ser? Él creía estar abriendo una estepa del espíritu, y en la Yanga, la hermandad de discípulos y monjes estaba recreando esa verdadera sociedad secreta de la estepa, la sociedad natural para un hombre como él, la hermandad de guerreros y jóvenes libres. De forma similar debes entender también, entre comillas, Occidente, o más precisamente, la ciudad occidental. La ciudad pequeña y ordenada de los italianos del norte, las ciudades alemanas y suizas que elogia Maquiavelo, por lo bien administradas que están. Es algo totalmente ajeno al Oriente y de hecho a todas las demás civilizaciones conocidas. La idea misma de ciudadano es ajena a la civilización en general. El respeto por la privacidad, la distancia, la propiedad y la decencia, en el carácter pequeño y ordenado de estas ciudades, en la preocupación constante de la aristocracia por la calidad biológica, en todo eso se ve un intento por mitigar los grandes males de la civilización. En realidad, se ve un intento de restablecer algo del carácter de la vida libre y bárbara dentro de la ciudad, aunque solo sea para la clase ciudadana o la clase alta. Si puede haber una defensa alguna de la civilización, es esta, que históricamente otorgó a una clase los beneficios completos o casi completos de la vida libre de la estepa, el bosque y la montaña, mientras se deshacía de algunos de sus inconvenientes a costa, por supuesto, de la miseria de la gran mayoría. En casi todas las demás partes del mundo, fuera de Occidente, la miseria dentro de la civilización fue universal, y la élite, si es que puede llamarse así, no redimió esta miseria. Ellos mismos permanecieron serviles. Una ciudad no significa nada, incluso puede significar una regresión del tipo humano. Si las únicas civilizaciones que hubieran existido fueran como la China Han, entonces la elección entre barbarie y civilización sería fácil. Se elegiría la barbarie, la vida libre de los mongoles. 37. La ciudad moderna es una monstruosidad, pero todavía no alcanza la miseria anónima de la civilización oriental, de la civilización por defecto. Es un lugar contradictorio, pero incluso en ella puede verse un impulso contrario, como en el intento de preservar parques. Esto existe en Tokio y en muchas ciudades europeas y derivadas de Europa como Buenos Aires.
Sus creadores debieron estar obsesionados con conservar algún trozo de naturaleza dentro de la ciudad y contrataron a los franceses para embellecerla. Y también en ciudades no occidentales que han copiado este modelo. En la disposición de los espacios públicos, de las calles e incluso en la vida social, la ciudad moderna no es del todo una regresión hacia la miseria premoderna de la civilización pura, sino un intento de preservar o al menos simular un espacio natural para que el hombre se mueva, se expanda, practique y perfeccione ciertas excelencias, por limitadas o atrofiadas que estén. En el mundo moderno, el verdadero regreso de la civilización pura es la villa miseria, la favela, el asentamiento precario. Esa forma de vida está invadiendo lenta pero inexorablemente la ciudad moderna tal como aún existe, la cual es en todos los sentidos un residuo del dominio europeo sobre el mundo y no representa en absoluto la forma hacia la cual progresa la vida. El futuro de Blade Runner es demasiado optimista, e incluso Elysium no se acerca a la verdadera maldad de nuestro destino si no se hace nada. Mohamed Atta, uno de los líderes del atentado del 11 de septiembre, era un estudiante de arquitectura. Se conmovió profundamente por lo que había sucedido en Alepo y por la corrupción de la vida musulmana que se ve desorientada en la ciudad moderna, no solo por su vida moral distinta, sino por la disposición del espacio y de los edificios que alteran la vida del creyente. Él reaccionaba contra la ciudad moderna como tal, no necesariamente contra la villa miseria, aunque la expansión de la vida moderna en el tercer mundo es muy ambigua en este sentido. Siempre hay algo de villasización. Las ciudades del cercano oriente, del norte de África, de la mayor parte del mundo musulmán e incluso buena parte del oriente, de todos modos siempre estuvieron dispuestas de forma distinta a las occidentales, con barrios físicamente separados entre sí, recintos amurallados con patios interiores y en general un repliegue del espacio público y político hacia el espacio de la familia y el clan. Esto no fue solamente resultado de la corrupción de las autoridades, sino de un sentimiento completamente diferente sobre para qué existía la ciudad desde un principio. Hay una confusión en cuanto a qué es lo que distintos pueblos detestan del mundo moderno. No necesariamente odian en él mismo lo que tú odias. Yo preferiría aliarme con el hipster de izquierda antes que con China. Los chinos en realidad, entre comillas, apropiarán todo y luego fingirán que lo inventaron ellos. 38. Aristóteles dice que los griegos son diferentes tanto de los europeos del norte como de los orientales. El asiático es civilizado pero servil. El europeo bárbaro es incivilizado, ignorante, pero libre. En esta fórmula se suele asumir que Aristóteles creía en un, entre comillas, equilibrio entre estos dos extremos y que los griegos eran mejores porque representaban el punto medio entre dos formas deficientes de vida. En realidad, ni la visión de Aristóteles ni de los griegos de su tiempo, y aún de épocas posteriores, era exactamente esa. No había una equivalencia entre el bárbaro libre del norte y el asiático servil. Los griegos valoraban y respetaban mucho más al bárbaro libre que al asiático. Esto se ve en muchas cosas, incluso en los tiempos de las cruzadas, cuando Ana Comnena escribió la Alexíada. Habla de los bárbaros occidentales con cierto horror, pero también con mucho respeto. Está impresionada por su belleza, su valentía y muchas veces por su inteligencia y astucia. Ese tipo de elogios nunca se ofrece a los pueblos civilizados o serviles del cercano oriente. La misma actitud existía ya entre los griegos clásicos. Heródoto, entre otros, expresa una gran admiración por los escitas y los considera como los innovadores de un nuevo y magnífico estilo de vida, el nomadismo, por medio del cual lograron confundir y derrotar a Darío y los persas. Se habla muchas veces de griegos clásicos que, desde sus asentamientos en el Mar Negro, se volvían nativos, al menos por parte del año, y se unían a la nación de los escitas, en admiración por su vida libre. Esto casi nunca ocurría con los pueblos del cercano oriente. Había mercenarios, artesanos y arquitectos que trabajaban para el rey persa u otros, pero no se volvían nativos de esa forma.
La acusación de medizar se refería a una alineación política tomada por necesidad, no a una preferencia cultural o afinidad con su estilo de vida. Los atenienses usaban escitas como policía en su ciudad, pero salvo unas pocas familias muy antiguas con supuesta herencia fenicia, no había un uso similar de orientales o asiáticos, salvo como esclavos. La belleza de los niños del norte de Europa es elogiada incluso en la antigüedad tardía. A los niños anglos puestos a la venta se los describía como no anglos, sino ángeles. Muchos héroes y dioses griegos tenían el cabello claro y ojos azules o grises, entre ellos Afrodita, Atenea, Apolo, Aquiles, Menelao y muchos más. Y varios poetas antiguos describen a los dorios como una raza rubia. Es difícil creer que tal idealización hubiera sido aplicada a pueblos vecinos que eran despreciados. No, de todo esto y más se deduce claramente que los griegos admiraban mucho más el poder y la libertad del bárbaro que el estilo de vida, entre comillas, civilizado del esclavo y su falsa inteligencia. Y ese equilibrio que muchos atribuyen a Aristóteles entre ambas formas de vida no es tal cosa, sino una referencia a lo que describo aquí. Que la civilización occidental, la ciudad europea, es inusual porque intenta preservar la vida libre y bárbara dentro de los límites de la ciudad. Es un intento de exaltar y desarrollar ciertas tendencias de esa vida libre que podrían beneficiarse de las artes, la ciencia y el ocio, cosas que solo pueden promoverse dentro de una ciudad, es una excepción de esto de la historia. Y con una vida urbana y asentada, quiero decir, asentada con esclavos, no olvidemos que los griegos nunca abandonaron del todo esa vida móvil y nómada, sino que la trasladaron al mar, como en gran medida también lo hicieron los pueblos germánicos, que han sido siempre un pueblo marítimo. Ciudades griegas enteras, como las de los foceos, prefirieron embarcarse y fundar colonias tan lejos como Francia y España. Marsella fue fundada por ellos, y hubo puestos aún más al oeste, antes que someterse al dominio persa. Los atenienses estaban listos para hacer lo mismo para escapar de la sujeción, y como los escitas, tomar el mar abierto en sus, entre comillas, carros marinos, lo cual efectivamente hicieron por un tiempo. El llamado de la estepa abierta, la libertad de esa nueva estepa que era el mar, nunca los abandonó. Todo esto muestra el profundo desprecio que sentían por la vida civilizada y servil del asiático, y cuánto respeto y anhelo tenían por la vida del bárbaro libre. Este respeto se extendía en cierta medida incluso al etíope negro, de quien Heródoto habla con elogio, sobre todo en comparación con los egipcios vecinos. Pero en ese caso había muy poco contacto con el africano, cuya naturaleza era demasiado ajena para los griegos y existía la sospecha, respaldada por Aristóteles y muchos otros, de que el africano y también el árabe eran demasiado estúpidos como para representar una alternativa admirable. Aún así, en espíritu, diría que incluso hoy el europeo tiene mucho más en común con el africano que con el asiático, es decir, con el habitante de esa vasta franja que va desde la China Han hasta el cercano Oriente y que abarca las regiones de ciervos agrícolas más antiguas del planeta. Sé que muchos nerds que fetichizan el coeficiente intelectual por encima de todo no estarán de acuerdo con esto. El Oriente y Asia siempre han sido el enemigo. África es en su mayoría irrelevante. El, entre comillas, africano puede incluso ser un aliado, y solo se ha vuelto un problema bajo las condiciones de la democracia de masas moderna, cuando ha sido manipulado y agitado por otros. 39. Algunos de la derecha moderna son ambientalistas, e incluso más que eso, pero en general sienten desprecio por los ecologistas de izquierda y otros medios porque no entienden el verdadero problema de la civilización ni de la tecnología. El problema de la izquierda moderna es que no busca defender la naturaleza, sino culpar a Occidente por la condición moderna. Y esto se debe a que consideran que el problema es el progreso tecnológico o civilizatorio en sí mismo. Estas personas no comprenden que la vida rapaz, la vida de insecto, es la condición predeterminada de la humanidad y que Occidente, junto con un par de excepciones más, ha intentado desde sus inicios mitigar los males de la civilización pura
y llevar los beneficios de la vida libre dentro de la civilización en la medida de lo posible. El ambientalista de izquierda no es un defensor confiable de la naturaleza, es antirracista primero y defensor de la naturaleza después. De hecho, esas dos cosas son incompatibles. China e India son, con diferencia, las fuentes de la contaminación más grave y evidente, especialmente la destrucción de los océanos del mundo con plásticos y basura. El desprecio por la vida animal es raro en India. Schopenhauer decía que por eso rechazaron tan fácilmente el cristianismo, porque oyeron el grotesco maltrato de animales que ocurría en la Europa de entonces. Pero en China y en la mayor parte del mundo no europeo, la crueldad y el abuso hacia los animales son increíblemente comunes y la norma. Solo el hombre indio y el europeo hoy en día se conmueven con la compasión hacia los animales, que son nuestros hermanos y hermanas. La práctica de la agricultura industrial es un gran mal que debe ser detenido. Pero, ¿quién, aparte del hombre europeo, se preocupa realmente por esto? Los demás parecen disfrutar con entusiasmo de la humillación y la tortura incluso de gatos y perros. Además, como bien se sabe, son las hordas zombie del tercer mundo las que no sienten ningún respeto por los parques nacionales y públicos, y son quienes los contaminan y destruyen, muchas veces arrojando heces como han aprendido desde siempre, siendo hijos del tejón melero que se come su propia mierda. Como también es bien sabido, organizaciones ambientalistas como el Sierra Club solían oponerse a la inmigración masiva, en parte de forma discreta por esta razón, pero también porque el aumento poblacional por sí solo genera tensiones inaceptables sobre la naturaleza. Las poblaciones de Europa y Japón, bajo la presión de la alta densidad demográfica en el siglo XX, eligieron limitar su fertilidad, y no hay nada de malo en eso. Son los gobiernos, corruptos y al servicio de financieros dependientes del crecimiento poblacional, quienes prohibieron este retraimiento natural. Por eso la izquierda moderna, entre comillas antirracista y pro inmigración, nunca podrá realmente ser ecologista. Pero aún más, en su promoción del primitivo tercer mundo, que no es tal cosa, y la falsa creencia de que su vida es más amigable con el medio ambiente, en realidad están promoviendo la villa miseria, la favela, la, entre comillas, civilización, la existencia por defecto de la langosta humana. Es cierto que el hombre no occidental vive, entre comillas, más cerca de la naturaleza, en cuanto a sus necesidades materiales, pero eso no se traduce en una vida más natural ni en menor impacto sobre los recursos. Usa cualquier excedente para reproducirse indiscriminadamente y producir más como él. Cualquier ayuda enviada a África o a gran parte del tercer mundo no se traduce en mejor calidad de vida, ni siquiera en mejor nutrición, sino que se convierte de inmediato en más hijos que siguen viviendo al mismo nivel de miseria. El verdadero ecologismo es racismo y tiene una base racial. De hecho, ecologismo y racismo son indistinguibles. Por eso se habla sin cesar del, entre comillas, cambio climático global, porque desvía la atención de los problemas concretos que sí están a nuestro alcance resolver: la destrucción de parques nacionales, de espacios públicos, el maltrato animal y sobre todo la devastación de los océanos. Todos estos problemas son problemas de raza, no de la ciudad moderna como tal, ni del progreso moderno, ni del avance tecnológico. De hecho, el intento de frenar este progreso y de retroceder o congelar a la humanidad en una forma supuestamente premoderna, por ejemplo el intento de recuperar pequeñas comunidades en el mundo actual, es el mayor de los peligros y una posible fuente de sumisión totalitaria más profunda que cualquiera vivida hasta ahora. 40. La verdadera comprensión de los campesinos no la vas a obtener de esos soplapitos modernos que ensalzan su vida o la del noble salvaje. Es más probable que encuentres en el cuento de Chishov, que lleva ese nombre. Son una banda miserable, langostas sobre la tierra. También puedes hacerte una buena idea de ellos en películas de Kurosawa como Los Siete Samuráis. El campesino y el siervo, estado por defecto de la humanidad, tienen, como los animales, la nariz orientada hacia la tierra y el suelo, porque allí encuentran los objetos de interés, las necesidades de la mera supervivencia.
Están muy lejos de la contemplación de las estrellas, que según Homero alegran el corazón del pastor solo en la montaña. Los habitantes de los valles y los labradores de la tierra son el prototipo de todos los hombres bicho modernos. No te engañes, esta es la estructura mental o cosmovisión que reduce toda la materia y todas las cosas a meros utilitarios. No necesita tecnología para hacerlo y nunca la ha necesitado. En las sociedades agrícolas primitivas ejecutarán de inmediato a cualquiera que sea inteligente, acusándolo de brujo. Esto aún ocurre en África, y está el famoso dicho chino sobre cómo hay que matar a los inteligentes. Esto sucede siempre en esa vida, entre comillas, primitiva tan idealizada, que en realidad vive bajo el dominio de viejas matriarcas empoderadas y de los consoladores conceptuales con los que aporrean la cabeza de los jóvenes. Lo peor del mundo moderno es la reimposición de esa forma de vida que está ocurriendo por razones políticas y biológicas. El problema de nuestra era nunca ha sido la tecnología en sí misma. No hay ningún mecanismo interno de la tecnología que inevitablemente lleve a la sujeción del ser humano. Esa tendencia solo aparece porque, al permitir un incremento descomunal en el número de personas superfluas, les da poder, a ellas y a quienes viven de complacerlas, cuando se mezcla con la democracia. El ecologista de izquierda, entre muchos otros, está equivocado porque quiere darle aún más poder a esa gente. Ataca precisamente esos elementos del occidente moderno, de la tecnología moderna, incluso de la cultura moderna, que pueden mitigar, aunque sea un poco, el dominio de los superfluos y su destrucción de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. Pocas cosas puedo imaginar peores que si decidiéramos vivir según nuestros medios, retroceder y detener el progreso tecnológico e innovador, reducirnos a pequeñas comunidades integradas, traer de vuelta formas tradicionales en nuestras circunstancias actuales. Comprendo el deseo de quienes están en la derecha y anhelan las grandes épocas del pasado, pero entiéndase bien esto. Cualquier intento de ese tipo en el mundo moderno, me refiero a promover la pequeña aldea, la vida rústica, la vida modesta, no llevará al restablecimiento de las glorias de otras eras, sino a la congelación de la corrupción moderna, a su estabilización y permanencia. Tendrás pequeñas comunidades gobernadas por la ginocracia, que reprimen la verdadera hombría y la juventud, pero esta vez con el beneficio de la tecnología moderna que aún quede disponible. Y lo harán en nombre de la virtud tradicional. Quizás serán cristianos, pero su cristianismo será una tapadera para alguna forma de marxismo. No importa qué ideología, religión o ideales les des, seguirán comportándose como están genéticamente programados para hacerlo. El problema del mundo moderno, al igual que la degradación del medio ambiente, no es la tecnología, ni un estilo de vida, ni una ideología. Es la ubicuidad y el gobierno de cierto tipo de ser humano, y hasta que ese problema no se resuelva,